muy grande. Bueno, Daniel, otra semana de campaña recorriendo la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las preocupaciones que te refleja la sociedad, los pueblos, los barrios en la provincia de Buenos Aires? Y sobre todo, ¿qué distancia notás vos entre lo que muchas veces se impone en la agenda, como temas mediáticos o como si fueran los temas de preocupación social, y lo que sucede cuando golpeas una puerta y alguien sale? No, hay una distancia tremenda entre lo que la gente demanda. Primero, será porque yo era un ministro de salud, lo primero que te dicen, cómo termina esta pandemia, cuándo volvemos a trabajar, cuándo volvemos plenamente a la escuela, cuándo vamos a tener vacaciones. Preocupación central de lo que me transmite la gente en los recorridos, ¿no? Hospitales, barrios, centros de vacunación, que es lo que uno más o menos, fábricas. Y eso está muy alejado, pero muy alejado de lo que es la agenda de los medios. Por eso es necesario reencauzar, si es que va a haber un debate, que sea sobre esa agenda de prioridades que tienen quienes van a ir a un parlamento para resolver o mejorar la vida de la gente. Todo lo demás me parece que degrada la política, y me parece que hay algunos que buscan degradar la política, porque la política, sabemos, con sus más y sus menos, la política es la mejor herramienta que tienen los pueblos para cambiar su vida. Pero me parece que hay gente que está interesada en degradar la política, en que se descrea de la política, y eso no le hace bien a la democracia. ¿Cómo calificarías vos el nivel de debate con el que se llegó hasta acá ya pasaron 3 semanas, va a ser un mes ya del cierre de listas? Pero es que en realidad no vemos No hay debate. No hay debate. Nosotros hemos invitado a quien quiera a debatir, pero con esas condiciones, ¿no? Hubo una época en donde la agenda, cuando vos ibas a un medio televisivo, era el lawfare, todos hablando de lawfare. Después todo se demostró que en su enorme mayoría eran todas mentiras, pero se ganaron una elección mintiendo con la morsa, mintiendo, bueno, con Cunita, mintiendo con el memorándum, con todo eso se ganó una elección. También se ganó una elección con eso y con promesas así grandilocuentes: vamos a hacer 1 millón de viviendas, para mí la inflación no va a ser problema, lo resuelvo en poco tiempo, ninguno en mi gobierno va a pagar impuestos a las ganancias. Bueno, nada de eso se dio. Lo que se vivió fue todo lo contrario, una desindustrialización aceleradísima, un endeudamiento gigante que nos endeuda de por vida. Y yo creo que eso, como vos decías recién, eso está latente. Entonces, a mí me parece que a la oposición realmente se le complica discutir, si vas a discutir hechos y propuestas concretas. ¿Qué dirían, lo que vos decías, qué dirían de las viviendas? ¿Qué dirían de la facultad, de la universidad? ¿Hay que abrir o cerrar? De la vacunación. ¿Qué dirían? ¿Que hay que abrir hospitales o hay que cerrar? Es muy difícil ahora salir, que Vidal salga a decir quiero hacer hospitales. Es medio increíble. Entonces se le dificulta. Ahora quiero abrir universidades, no, claro. Claro, no, la gente pobre sí puede llegar a las universidades. Entonces se dificulta, entonces. Vos fíjate que para mí tiran el debate al terreno farragoso, de la mugre, no porque crean tantos ya que van a ganar o perder tantos votos con eso, sino para que no se discuta la verdadera agenda. Es decir, bloquea, pues si vos estás horas y horas discutiendo esto, no discutís lo importante. Ahora, el otro día yo sacaba una cuenta y daba algo así como 99 días de gobierno con una vida normal, post 4 años de desastre del macrismo, ¿no? Digo desastre ya ni siquiera como opinión, cualquier variable que uno tome verdaderamente fue catastrófica: inflación, endeudamiento, presupuesto educativo, de salud, bueno, podría estar toda la noche. Y 1 año y medio de pandemia. Con lo cual imagino que es una de las preocupaciones que tendrán ustedes a la hora de hablar de las propuestas y de lo que se viene. Porque imagino que mucha gente que está en su casa o está del otro lado ha perdido ya alguna noción y siente que este es el gobierno. Y en realidad la verdad es que se gobernó como se pudo de alguna manera. Mira, ¿o me equivoco? Se gobernó en un contexto complicado de inicio, porque nos dejaron un país destruido, una salud destruida, una industria destruida. Y con ese contexto, que no es el de cualquier país, que empezás con un ritmo de crecimiento de la economía más o menos normal, sin tanto endeudamiento, se empezó complicado. Con ese contexto, mira, uno puede decir yo vivo microclimas, ¿no? Cuando estoy recorriendo. Uno puede decir yo me formo en mis microclimas. Pero yo recién, esperando para venir a este programa de otro canal, fui a tomar un café. Un lugar de una esquina que paramos, acá cerquita. 5 o 6 personas se me acercaron
felicitaciones. Eso que yo lo vivo en los vacunatorios, todo el tiempo que se quieren sacar fotos, que te agradecen. No al doctor Goyán, a que los cuidamos. Acá, a 3 cuadras de acá, 4 cuadras de acá. Y fotos y agradecimiento. Yo digo, hay gente o candidatos de otros partidos que no conocen esta situación. No conocen la provincia, no caminan la provincia, no van. Cuando a mí me preguntan, ¿qué te pedí la gente? Mira, lo primero que hace la gente en los vacunatorios, la enorme mayoría, es agradecerte, decir, nos cuidaron. Yo creo que eso tiene un valor. ¿Qué quiero decir con esto? La gente entiende mayoritariamente que hubo una pandemia, que algunos la quieren minimizar, como que no sucedió en la Argentina, en todo el mundo pasó y acá no. Se vos encontrás un expresidente que te dicen, destruyeron el turismo. Y vos tomás el informe de la Organización Mundial del Turismo que dice 460 millones de personas menos de turistas solo de los que pernoctan en hoteles. Turismo mucho más amplio. Se perdió 2020 respecto a 2019, 85% de turismo en Europa y 65% comparando 2021 contra 2020. Es decir, fue un desastre mundial, sigue siendo una calamidad. Ahora, ¿quién cree a un señor que dice se cayó el turismo solo en la Argentina producto de la gestión de este gobierno? Nadie se lo cree. Todo el mundo, alguno se lo podrá creer eventualmente, pero la enorme mayoría es sensata de nuestra población. Así que yo creo que les cuesta mucho debatir porque son hechos muy concretos, son propuestas muy concretas y en ese terreno se les dificulta. Cintia. Vuelvo al tema que planteas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Daniel, al tema que planteaste recién sobre la gente siente que se la cuida. Hace unas tardes hablábamos y planteabas, te puedo tutear, ¿no? O sea, ¿cómo no? Sí, yo soy joven. Exacto. Me di cuenta del código de diálogo. Y planteabas el tema de que te parecía que íbamos a tener un buen verano. Se están conociendo los datos de la variante Delta. ¿Podés sostener que va a haber un buen verano? Vamos a tener un buen verano en este sentido. La pandemia no es que termina, se transforma en una cosa mucho más gestionable. ¿Por qué? Porque produce una muy inferior tasa de hospitalización y consecuente mortalidad. Eso es lo que se puede ganar con la vacunación que vamos a tener completada en el lapso de un mes más, prácticamente. Ahora, hay biblioteca científica que habla de la Delta y que te dice, ¿por qué no irrumpió tan rápidamente en Latinoamérica? Básicamente Brasil. Bueno, hay una parte de la biblioteca que dice que aparentemente no sería, competiría con la Manaus y no sería tanto más contagiosa. Hay otros que se prueba que sí es más contagiosa y que te dicen, ojo, en Río de Janeiro ya es el 50% de los casos, en el resto de Brasil aún no. ¿Qué nos pasa acá en la Argentina? Vos fíjate, hoy nos aparecieron 2 casos de Delta en Mar del Plata, en los hoteles y controlados. Bloqueo completo. ¿Qué pasó en otros lugares, otras jurisdicciones donde no se controla bien porque no van hoteles? Hay 5 casos que no sabemos de dónde vienen. Acá, en la ciudad de Buenos Aires. Y en otras jurisdicciones también. Pero digo, si hacemos bien las cosas y ganamos un mes y medio, estamos en una situación muy superior de vacunación y eso nos da una gran chance que pase lo que pasa en Gran Bretaña. ¿Qué pasa en Gran Bretaña? 10 veces menos mortalidad y hospitalizaciones que cuando tuvieron la variante británica hace escasos 6 meses. Empezás a manejar la pandemia desde otro lugar. Por eso digo, objetivamente, si uno tiene un muy buen nivel de vacunación, puede haber un verano muy diferente, incluso te diría una primavera muy diferente. ¿Qué tal? Y vuelvo a decir, no implica que no puedan aumentar los casos, porque puede suceder, de hecho puede suceder. El tema es cómo impacta en la Hay que mirar internación y letalidad. Claro, exactamente. Gestión de la pandemia. ¿Qué tal, Goyán? ¿Cómo le va? Lo llevo a las elecciones. ¿Qué se juega en estas elecciones? ¿Una composición parlamentaria? ¿La gestión del presidente se plebiscita? ¿Se empiezan a pensar en las figuras para 2023? ¿Qué es lo que se está jugando? Un poco de cada cosa. Siempre la gente vota por algún motivo, ¿no es cierto? Puede ser que algunos voten para plebiscitar una gestión. Ahora, básicamente, lo que nosotros estamos diciendo, necesitamos un parlamento que ayude a nuestro presidente, a los gobernadores, a tener la posibilidad de ejecutar medidas, leyes, normas
que amplíen derechos, que mejoren el acceso al trabajo. Yo les decía los otros días, hablando de los trabajadores estatales, ¿no? En una situación actual, ¿qué piensan ustedes que haría el neoliberalismo, llámese Macri, Larreta o quien sea, con los salarios de los estatales? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y cuando escucha a los opositores que le dicen que están a 7 diputados de ser Venezuela, la Argentina. Bueno, a ver, yo le preguntaría si ellos, cuando tenían esa posibilidad, hicieron campaña en contra de que los voten. Porque con ese mismo criterio tendrían que haber dicho, no nos voten a nosotros porque podemos llegar a tener mayoría. Entonces, tampoco en la ciudad, claro, en la ciudad están a un legislador, creo, de tener los 2/3, tendrían que salir a hacer propaganda diciendo cuidemos la República. Pero ellos no quieren ir a Venezuela, supuestamente. En teoría el riesgo no es que ellos sean mayoría, sino que ustedes lleven a Venezuela al país. Esos son todos eslogan que largan la oposición, pero el sentido común de la mayor parte de la sociedad, hay algunos que sí se la creen. La enorme mayoría sabe que no es así, que nosotros tenemos una realidad política, económica, social, histórica, geopolítica, completamente diferente a la de Venezuela. La gente no se traga eso. Así que la verdad que hasta nos viene bien que insistan en esos eslóganes que tienen, porque la verdad que nos hacen un favor. No está en la gente, no está en la agenda de la mayor parte de nuestra población, no está en la agenda. La gente quiere decir cómo salimos de la pandemia, cómo generamos más trabajo, y tiene en su memoria que en el 2003 había una situación desastrosa en este país y que luego la desocupación bajó a los niveles más bajos de la historia, que pudo progresar, que pudo tener una vivienda, que pudo tener trabajo. Eso está en la memoria. Y después 4 años que le creyeron a alguien que le dijo, voy a dejar todo lo bueno que hicieron y voy a mejorar el resto, y así no fue. Entonces yo creo que es muy difícil, voy a repetir, para la oposición, venir con esos discursos remanidos, porque siempre terminan en la misma receta, endeudamiento y ajuste. Nosotros tenemos un ADN en el peronismo y en el campo nacional y popular. Creemos realmente que el trabajo es el ordenador de la sociedad. Y por lo tanto creemos en el mercado interno, creemos en el consumo, creemos en la industrialización. Nosotros somos especialistas en industrializar, en generar actividad económica y trabajo. La oposición históricamente, no ahora, son especialistas en endeudar el país y ajustar salarios, ajustar sobre los más humildes. Pasó siempre. Por eso decimos, si nos quieren acompañar para profundizar un proyecto de crecimiento económico, de más salud, más educación, aquí estamos nosotros. Si quieren volver para atrás, la alternativa está clara. Daniel, hubo un cruce con Facundo Manes, que a mí me llamó la atención, entre vos y Facundo Manes, precandidato por el Frente Juntos en la provincia de Buenos Aires, donde él te respondió frente a tu crítica de que nunca se preocupó demasiado por la salud pública. Dijo, bueno, él hizo un pésimo manejo de la pandemia. Bueno, lo invito a recorrer todos los hospitales, los centros de vacunación, los barrios, a ver qué opina la gente. ¿Qué opina de Manes, qué hizo para la pandemia y qué hizo Goyán para la pandemia? La voz del pueblo, la voz de Dios. Pero además... Nosotros filmamos. Pero además, quiero decir una cosa. Manes es una persona que sabe mucho de neurociencia, no tengo por qué dudarlo. Hay un sector científico, académico, que duda bastante de eso, más bien dicen, yo no es voz mía, que es como un showman. No sé, pero sabe de eso. Vamos a suponer, sabe mucho de neurociencia. Pero que antes de hablar, le consulte a gente que sabe, Aldo Neri, que ha sido nuestro docente, qué es la salud pública. Porque sale a tirar cifras y no sabe lo que es una tasa, una razón, una proporción, una tasa, qué es la incidencia, la prevalencia. Entonces, hace papelones. Yo lo que le digo, él no sabe de salud pública y no conoce esta provincia. No conoce. Nosotros la conocemos, 32 años de atención primaria a la salud y de hospitales. ¿Te sorprendieron ¿En dónde esas estaba él? declaraciones? ¿Te sorprendieron las declaraciones? A mí por lo menos... Yo creo sí. que Manes está buscando, y está bien, él tiene una interna previa, por eso digo, también se salta un casillero, ¿no? Porque tendría que ir a debatir también con Santilli en todo caso.
bienvenido si quiere debatir con nosotros, pero él todavía tiene una interna por resolver. Me parece que le han aconsejado tratar de debatir ahí para que te conozca un poco más la gente, porque en la provincia de Buenos Aires no es muy conocido, tiene bajo grado de conocimiento Manes. Me parece que le han Lo mandado invitaron a hacer eso. confrontar para... Claro, evitar. para ver si lo conocen un poquito más. Daniel Goyan, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted. Y ya no nos vemos, supongo, por un tiempo. El ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, actual precandidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros